Shalom. Bueno, quiero enviar un saludo muy especial a todos los hermanos y a las personas que nos van a escuchar en diferido. A nuestros hermanos allá en la congregación de Costa Rica, nuestra hermana Elena, un saludo muy especial. Gracias por esos aportes que he recibido de parte de ustedes, de la congregación, por medio del correo electrónico. A mis hermanos en México, también un saludo especial, en Colombia, en los Estados Unidos. Bueno, son tantas partes de donde me han escrito. Que el Eterno a todos les bendiga grandemente. Gracias por escuchar estos estudios. Gracias por compartir la palabra de nuestro amado Elohim en este tiempo final. Que nuestro amado Yahweh les bendiga a todos grandemente. Bueno, y para esta hora vamos a tratar un tema muy interesante que es con respecto a una palabra con la cual venimos todos desde el cristianismo, y es fe. ¿Qué es la fe? Vamos a ver en su contexto original qué es lo que significa la fe y qué importante es tener la claridad de este tema en nuestras vidas. Y pues para esta hora vamos a estar escudriñando la escritura. Como siempre, vamos a estar leyendo en el libro de Hebreos, en el mal llamado Nuevo Testamento, Brit Hadashah, en el capítulo 11. Yo como siempre voy a estar utilizando, hermanos, los libros que conocemos. No los voy a estar mencionando en hebreo. Solamente voy a utilizar en hebreo el nombre de nuestro Padre Celestial, que es Yahweh, y el nombre de nuestro amado Mesías, que es Yeshua. Esos son los únicos nombres que voy a estar utilizando en hebreo, y lo hago pues para que los hermanos nuevos, las personas que nos escuchan, que están entrando en este camino, puedan seguir la lectura, porque yo sé que a muchos les gusta seguir las escrituras. Para este estudio pues voy a utilizar una traducción de la escritura israelita nazarena y el Tanakh hebreo, que es con el que siempre hemos estado trabajando. A los hermanos les recomiendo, cuando tengan la forma, adquirir este Tanakh. Este Tanakh lo pueden comprar por internet. Yo lo compré, lo pedí directamente a Jerusalén, a Israel, por recomendación de unos amigos acá en los Estados Unidos. Es bien interesante, hermanos, una traducción del hebreo original al español, al francés, y es bien interesante, y al inglés. Bueno, hermanos, vamos a comenzar entonces con el tema. Que el Eterno sea el que nos guíe, que el Eterno sea el que nos edifique, el que nos enseñe por medio de su Ruach. Ese siempre es nuestro anhelo en cada estudio, en cada enseñanza que presentamos. Dice la escritura de la siguiente manera. Bueno, primero que todo, la palabra fe, en su contexto original, en el hebreo, es emuná. Emuná, que significa una convicción o una confianza en una situación. Entonces vamos a ver, bajo la luz de las escrituras, cómo aplicaría esa emuná en nuestras vidas y de qué manera esa emuná o esa fe en nuestras vidas va a ejecutar pues que en nosotros haya esa confianza que debe haber en el Todopoderoso. Entonces comencemos, hermanos. Dice: la emuná o la fe es la seguridad que se tiene de lo que se espera. O sea, tiene que haber seguridad de algo que estamos esperando. Es la convicción en cuanto a realidades que aún no se ven. O sea, tenemos que tener una convicción de situaciones que aún nosotros no estamos viendo. Situaciones como promesas que el Eterno ha hecho en su palabra con respecto a que nos va a dar un cuerpo glorioso. Todavía no lo vemos, lo estamos esperando,
Pero tenemos que tener esa confianza plena en nuestro Padre Celestial de que eso va a llegar, de que esa situación que ha sido prometida por medio del Mesías para su pueblo en este tiempo final va a llegar en algún momento determinado. Esa sería una manera de tener una emuná bien fundamentada. Pero para poder tener esa emuná tenemos que tener algo muy presente, hermanos, y es muy importante. Y es que esa emuná tiene que ser en nuestras vidas una obediencia plena al Creador. De ahí es que empieza a fortalecerse esa emuná o esa fe. Vamos a ver cómo Shaul, parece que Pablo, que es el que escribe el libro de los Hebreos, vamos a ver cómo él nos lleva por medio del Tanaj, con varios ejemplos que él nos presenta. Dice: por ella recibieron buen testimonio los antiguos. Versículo 3. Por la fe, o por la emuná, comprendemos que el universo se formó por la palabra de Elohim, de modo que lo visible surgió de lo invisible. Interesante. Por la fe, dice, por la fe Abel ofreció a Elohim un sacrificio superior que el de Caín. Por ello recibió testimonio de que era justo, pues Elohim dio testimonio al aceptar sus ofrendas, y por medio de la fe o de la emuná, aunque murió, habla todavía. Qué interesante, hermanos. Qué interesante, porque aquí nos está mostrando, nuestro amado Shaul nos está mostrando que desde el principio, desde el huerto del Edén, hablando de Caín y Abel, dice que la fe de Abel o la emuná de Abel, la confianza que Abel le tenía a nuestro amado Elohim, era tan grande y tan fuerte, tan bien fundamentada, que el sacrificio de él era recibido por nuestro Padre Celestial. Mas, hablando de Caín, dice que Caín no, el de Caín no, porque Caín no tenía esa confianza en el Eterno. Y ahí empezamos a ver, hermanos, la evidencia de que indiscutiblemente en la confianza está la obediencia. Y Abel era extremadamente obediente al Todopoderoso, porque le temía, hermanos, porque lo respetaba, porque él respetaba al Todopoderoso, le amaba de todo corazón. Por eso todo lo que el Eterno quizás le había manifestado a Adán, y Adán se lo había manifestado a sus hijos en cuanto a la obediencia, en cuanto a muchas circunstancias e instrucciones, Abel corría a hacerlo. Abel amaba a nuestro Padre Celestial de una manera sublime y le obedecía y hacía las cosas desde lo profundo de su corazón, tenía esa convicción, y por eso era agradable y aceptada la ofrenda que él le presentaba a nuestro Padre Celestial. Mientras que a Caín no le importaba, hermanos, nada de nuestro Padre Celestial. A Caín le importaban otras situaciones, porque Caín, ya lo sabemos por estudios que hemos realizado, pertenecía a otra línea, pertenecía a otra situación. No era de la línea del Eterno como lo era Abel directamente por medio de Adán. Que hay un tema muy interesante, hermanos, y es el tema de las dos simientes. En algún momento vamos a ampliar ese tema también. Entonces, es interesante ver cómo aquí nos empieza a mostrar la palabra lo que la emuná empieza a hacer en la vida de las personas, y nos pone los ejemplos desde el principio. Sigamos leyendo. Dice: por la emuná, Enoc recibió el cambio sin sentir la muerte. O sea, Enoc, dice la escritura que el Eterno a Enoc se lo llevó. Nunca se encontró el cuerpo de Enoc, él fue llevado
tal cual, a la eternidad, no vio muerte. No vio muerte. Pero ¿por qué, hermanos? Porque ese premio tan sublime, porque ese premio tan maravilloso del Eterno habérselo llevado y tenerlo con Él en la eternidad, porque ese premio, hermanos, porque Él tenía una confianza plena en nuestro Padre Celestial. Una confianza que sobrepasa todo entendimiento. Le creía a nuestro Padre Celestial. Y no solo le creía, hermanos, sino en su convicción se activaba la obediencia. Y por esa obediencia fue que nuestro Padre Celestial puso los ojos en Él. Y por eso le declaró tantas cosas, hermano, y por eso le permitió vivir tantas experiencias tan hermosas. Sigue diciendo la Escritura. Y no lo hallaron, porque Elohim lo había quitado. Antes de que lo quitara, recibió testimonio de haber agradado a Elohim. Y eso lo dice la Escritura en Génesis, claramente. Que Él agradó en gran manera a nuestro Padre Celestial. ¿Pero por qué? Porque Él hacía la voluntad de nuestro Padre Celestial. Porque Él era obediente. Porque Enoc era un ser obediente. Es interesante, hermanos, es interesante y ver cómo el Eterno a Enoc le regaló tanta sabiduría, le regaló tantos misterios aún para este futuro. El Eterno fue muy especial con él, ¿pero por qué? Porque Enoc confiaba plenamente en nuestro Padre Celestial. Acá estamos viendo ejemplos, hermanos. Mire cómo la Escritura nos está llevando desde el huerto del Edén, desde el principio, y nos sigue llevando. Sigue diciendo el 6, versículo 6. Y sin la emuná es imposible agradarlo. O sea, si no tenemos nosotros confianza en nuestro Padre Celestial y en su Hijo, es imposible agradarlo, hermanos. Porque es necesario que el que se acerca a Elohim crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Qué tremendo verso, hermanos. Nosotros tenemos que creer que Él existe. A diferencia de Abel, a diferencia de Enoc, a diferencia de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moche, de todos los que en el pasado tuvieron una experiencia directa con Él, aún hace 2000 años, los Talmidín que estuvieron junto a nuestro amado Yeshua, nuestro Adón. Después de que Él se levantó de entre los muertos, dice la Escritura que estuvo con ellos 40 días y no solo ellos lo vieron, sino muchísimas más personas. Shaul tuvo un encuentro con Él y desde ahí empezó a tener con Él comunicación casi que todo el tiempo. A diferencia de todos ellos, hermanos, nosotros en este tiempo final no hemos conocido, no lo hemos visto, no hemos caminado con el Mesías. A nosotros no se nos ha abierto el mar, ni nos han enviado maná de las alturas. Pero nosotros que nos hemos acercado a Él, porque nosotros nos hemos acercado a Él, Él nos encontró, Él nos llamó, Él nos sacó de la oscuridad, hermanos, Él nos sacó de las tinieblas y nos ha acercado a Él. Y ahora que estamos cerca de Él, de Elohim, de nuestro Padre Celestial y de su Hijo, tenemos que creer que Él existe. ¡Qué tremendo! Y tenemos que creer que Él recompensa a los que lo buscan. ¿Y cómo nos recompensa, hermanos? ¿Y cómo que nos recompensa a los que lo buscan? A los que caminamos, a los que empezamos a comprender y a caminar conforme a su Torá, a los que empezamos a caminar conforme a sus instrucciones y a obedecer. Cuando nosotros empezamos a obedecer, hermanos, ahí es donde estamos empezando a creer que Él existe. Porque no vamos a obedecer unas instrucciones porque sí, que porque alguien viene y nos lo dice. No, hermano, eso tiene que nacer del corazón. Esa confianza plena en nuestro Padre Celestial, esa creencia tiene que nacer de lo más profundo de nosotros. Y empieza a operar en nosotros esa emuná,
esa confianza, esa fidelidad. La palabra emuná también en hebreo significa fidelidad, verdad, convicción plena. Y eso es lo que tiene que ejecutarse en nuestros corazones, hermanos. Y la obediencia a la escritura, a la Torá, a las instrucciones, pero una obediencia con amor, con convicción, es lo que verdaderamente nuestro Padre va a ver, y va a ver ese reconocimiento, que le estamos reconociendo a Él, que estamos evidenciando que Él existe y que creemos que existe y que creemos que su palabra es verdadera. Y por eso, hermanos, es que Él actúa y viene la recompensa a nuestras vidas. Bendito sea su nombre por siempre. Sigamos leyendo, verso 7. Por la fe, Noé, después de recibir advertencia por revelación acerca de cosas que aún no se habían visto. ¿Cómo que por revelación y qué cosas? Pues hermanos, cuando a el Eterno por revelación se le aparece y le dice que va a venir un diluvio. Esa es la revelación que él tiene de esas cosas que aún no habían venido, de esas cosas que aún no se habían visto. Dice, movido por temor reverente. Qué importante, hermanos. Nosotros tenemos que tener a nuestro Padre Celestial un temor reverente, un respeto total a Él, a su palabra, a su Hijo. Tenemos que tener ese temor reverente, hermanos, como lo tuvo Noé. Ese es otro punto, hermanos, que tiene que operar en nuestros corazones para que aparezca una emuná verdadera. Una emuná verdadera, hermanos. Porque si a eso vamos, también los criminales, hermanos, cuando van a hacer una maldad, se encomiendan a su Dios y tienen una convicción, una fe, tienen una emuná en su Dios y le piden que los ayude para hacer X robo o X maldad. Pero la gran diferencia de esa emuná a la emuná nuestra es que la nuestra está totalmente fundamentada en la verdad del Todopoderoso. Bendito sea por siempre nuestro Padre Celestial y bendita sea su palabra. Dice, por temor reverente, preparó el arca para la salvación de su familia. Por la fe o por la emuná, condenó al mundo y vino a ser heredero de la justicia que da la emuná. O sea que cuando tenemos emuná, la emuná nos da justicia. La emuná nos justifica delante de nuestro Padre Celestial. Cuando la tenemos, cuando tenemos esa convicción. ¿Qué hizo Noé, hermanos? Noé inmediatamente el Eterno le comentó sus planes, empezó a predicar, empezó a hablarle a todas esas personas de que se arrepintieran de lo que estaban haciendo, de sus malos pasos, de que se acercaran, regresaran, hicieran esa techubá al camino, al arrepentimiento, buscaran al Eterno. Pero a la gente de ese tiempo no les importó, hermanos. No les importaba las cosas del Eterno. Estaban totalmente extraviados. Había mucha contaminación en la tierra, como se está viendo hoy en este tiempo final. Hoy nosotros, hermanos, no estamos viendo gigantes como quizás en ese momento lo habían en el tiempo de Noé. Pero sí estamos viendo, hermanos, muchas situaciones como la homosexualidad que se veía en ese tiempo, las aberraciones, violaciones, cosas totalmente terribles que llegan delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. Por eso fue que el Eterno destruyó Sodoma y Gomorra, por causa de esas perversidades, hermanos, que la raza del maligno es la que ha contaminado este planeta. Desde el principio de la creación del ser humano en el huerto del Edén, desde el momento en que Eva comete una transgresión contra el Eterno, desde el momento en que aparece Caín, desde ahí, hermano, es que empiezan estas situaciones en este planeta. Y continúan y continuarán hasta que venga ahorita nuestro amado Yeshua en su segunda venida a ponerle orden. Esa es nuestra emuná, esa es nuestra confianza plena. Sabemos que Él existe. Sabemos eso, hermanos. Creemos que es el Hijo del Todopoderoso con todo nuestro corazón.
Y sabemos que Él volverá, que Él regresará. Y regresará a hacer justicia y a ser rey y gobernante sobre esta tierra. Esa es nuestra emuná. Y eso mismo fue lo que hizo Noé. Le creyó al Eterno y empezó a predicar y empezó a construir esa arca. Empezó a construirla, hermanos. No se quedó quieto, empezó a tomar acción. Y durante 100 años aproximadamente se la pasó predicando y diciéndole a las personas que se arrepintieran y nadie lo quiso hacer. Él era el único que tenía la convicción en nuestro Padre Celestial y por eso tuvo su recompensa, porque obtuvo salvación. No murió, no pereció con las aguas. O sea que fue justificado. ¿Pero por qué? Porque tuvo confianza plena en nuestro Padre Celestial. Y nosotros, hermanos, tenemos que en este tiempo final tener confianza plena, una confianza total. Creerle a nuestro Padre Celestial. Me gustan mucho las palabras de nuestro hermano Marcelo Pazmiño en la enseñanza del Shabbat, cuando él decía, es que no queremos creerle a Yeshua, no queremos creer lo que está escrito, dicho por él hace 2000 años. Lo leemos y lo leemos, pero no queremos obedecer. Cuando el Mesías dice, no te preocupes por el día de mañana, por lo que has de comer o lo que has de vestir. Y es cuando más preocupados vivimos. ¿Y qué voy a hacer esta semana? ¿Y qué voy a hacer tal día? ¿Y cómo voy a hacer para tal cosa? O sea, vivimos todo el tiempo preocupados, hermanos. Entonces, ¿dónde está nuestra emuná? ¿Dónde está nuestra confianza en el Todopoderoso? Es importante, hermanos, que esa emuná actúe en plenitud en nuestros corazones y que esa creencia plena de nosotros hacia el Eterno sea evidente por medio de la obediencia. Sigamos leyendo. Versículo número 8. A mí me encanta como en este capítulo 11 de Hebreos, la palabra nos lleva prácticamente que por todo el Tanaj, desde el principio. Nos da una serie de ejemplos que son evidentes, o sea, que no se pueden negar de ninguna manera. Dice, por la emuná o por la fe, Abraham, cuando lo llamaron, obedeció. ¿Sí ven, hermanos? Cuando Yahweh se le aparece a Abraham en Génesis, lo dice claramente, dice la palabra que Yahweh se le aparece y le dice que salga con su esposa a un lugar que él le va a mostrar. Abraham inmediatamente obedeció, dice aquí la escritura, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia y salió sin saber a dónde iba. Él no se puso a preguntarle al Eterno, ¿y a dónde es? ¿Y a dónde tengo que llegar? ¿O para dónde tengo que agarrar? No, simplemente le obedeció al Eterno. Tomó a su esposa, tomó sus posesiones, tomó a sus criados. Su sobrino Lot se quiso ir con él y salió. O sea que él obedeció. Él obedeció, hermanos. Y nosotros, hermanos, en este tiempo final, a nosotros no se nos ha aparecido nuestro Padre Celestial a darnos órdenes, pero hermano, sí se nos ha manifestado y nos ha presentado la Torá. Y en la Torá claramente tenemos instrucciones. Y entre las instrucciones que tenemos en la Torá está el amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Está el no fornicar, el no adulterar. Está el no mentir, está el no robar. Hay muchas instrucciones, está el no ir a buscar ídolos, está el no ir a buscar adivinos para que nos lean el tarot, el zodiaco, está el no juntarnos con perversos. O sea, tenemos muchas instrucciones que tenemos que obedecer. Si creemos que existe un Elohim, si creemos que su palabra es verdadera, hermanos, tenemos que obedecer. Y aquí está el ejemplo de nuestros hermanos al principio de todas las cosas, al principio de esta humanidad. Y vemos cómo Abraham inmediatamente le obedeció. Eso es emuná, eso es confianza. Y una confianza, hermanos, maravillosa, una confianza plena. Sigamos leyendo.
Por la emuná o por la confianza que tenía en nuestro Padre Celestial, habitó como extranjero en la tierra prometida. O sea, qué hermoso. Como en tierra ajena, viviendo en carpas, con Isaac y con Jacob, los coherederos de la misma promesa. Isaac fue su hijo de la promesa, Jacob fue el hijo de Isaac, también de la promesa, de la misma línea. Si ven, hermanos, que aquí no nombra la escritura, si es nuestro hermano Shaul, no nombra a Esaú, no dice Isaac y Jacob y Esaú, no, sino solamente Isaac y Jacob, porque esa es la línea, hermanos, esa es la línea de la simiente del Eterno. Esa es la humanidad del Eterno, ese es el pueblo del Eterno, ese es el linaje, por ahí viene Abraham, Isaac, Jacob. Jacob, las 12 tribus de Israel. Ahí está el linaje, hermanos. Ahí está el linaje, la simiente de nuestro amado Elohim. ¡Qué hermoso! Y a Abraham no le importó, hermanos, ir a habitar en carpas, en una tierra que él ni siquiera conocía, porque simplemente él le creía a nuestro Padre Celestial y lo obedeció con amor. Hay momentos que quizás nosotros en este tiempo final estamos pasando situaciones complicadas y empezamos a cuestionar a nuestro Padre Celestial y a decirle, pero no que es que soy tu hijo, no que es que para qué me trajiste a este camino. Empezamos a discutir con él, hermanos, y a cuestionar las situaciones y a dudar en muchos momentos de que somos parte del pueblo del Todopoderoso. Y ahí es donde tenemos que reflexionar, hermanos. Ahí es donde tenemos que hacer un stop en el camino, parar. Y decirle a nuestro Padre Celestial que fortalezca nuestra emuná, que nos ayude a confiar en Él. No se nos puede olvidar, hermanos, todas las cosas que se acercan en este tiempo final y la esperanza que tenemos de que vamos a ser librados, la esperanza que tenemos de que vamos a obtener un cuerpo glorioso en el cual vamos a vivir por toda la eternidad, hermanos. No podemos olvidar esas promesas que son para nosotros. Esa tiene que ser nuestra fuerza, nuestra fortaleza, nuestra esperanza. Y siempre, hermanos, siempre en toda situación, de una o de otra manera, aún en los detalles más pequeños, aparece la manifestación de nuestro amado Elohim en nuestras vidas. Nuestro amado Yeshua claramente dice en su palabra, yo no los dejaré huérfanos. Hablando en tercera persona dice, le diré al Padre que envíe al Consolador para que esté con ustedes todos los días. Y ese Consolador, hermanos, es el mismo Yeshua, en su Ruach de santidad, quien está con nosotros, hermanos, todos los días de nuestra vida, hasta que Él ya regrese en su cuerpo glorioso. Él está con nosotros, Él está guiándonos, Él envía a sus ángeles alrededor nuestro, hermanos, para protegernos. Nosotros ni siquiera nos damos cuenta de la lucha espiritual que hay aquí en el espacio, de todas esas huestes que nos quieren destruir, que nos quieren hacer daño, porque nuestra lucha es contra ellos. Pero ahí están los ángeles enviados por nuestro amado Mesías para protegernos. O si no, ya nos hubieran destruido, hermano, hace rato. Y eso lo tenemos que creer, porque la palabra nos lo enseña. La Escritura nos dice que así es. Y ese Consolador está con nosotros, hermanos. Él es quien nos guía, quien nos dirige, quien nos lleva a toda verdad, quien nos consuela en nuestros momentos de tristeza, de aflicción. Todos, hermanos, tenemos que pasar situaciones por causa del nombre de nuestro amado Mesías, por causa de la palabra, por causa de la Torá, por causa de la verdad. Seremos perseguidos, vituperados, burlados. Pero ahí es donde nuestra emuná, nuestra confianza, tiene que fortalecerse y ser plena ante los ojos de nuestro Padre Celestial. Bendito sea su nombre. Seguimos en el verso 11.
Por la fe la misma Sara, siendo estéril, recibió el poder de concebir un hijo, aun cuando había pasado de la edad, porque consideró que el que lo había prometido era fiel. ¿Y cuándo sucedió esto, hermanos? Cuando nuestro amado Elohim desciende con sus ángeles y le hace la promesa a Abraham de que que era el momento, que al otro año cuando él regresara, Sara iba a dar a luz. O sea, le estaba haciendo la promesa. Sara sintió nervios y trató como de burlarse, pero de los nervios que le dieron, de lo que estaba escuchando. Y el Eterno le contesta, ¿acaso hay algo imposible para Yahweh? Y ahí, hermanos, estamos viendo la manifestación del Hijo del Todopoderoso teniendo esa conversación con Abraham. Porque fue él el que vino con 2 ángeles suyos cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra. Y estuvo hablando con Abraham. Y le hizo la promesa a Abraham. Y Abraham le creía en plenitud. Y Sara creyó, hermanos. Y concibió porque tuvo un hijo llamado Isaac. Se cumplió la palabra, se cumplió la promesa. Pero es la convicción, hermanos. Porque tenemos que grabarnos en nuestros corazones, hermanos, esas palabras que a mí me encantan. Cuando Yahweh le dice, ¿acaso hay algo imposible para Yahweh? Hermanos, para Él no hay nada imposible, nada. Para Él todas las cosas son posibles, todo, absolutamente todo, hermanos. Todo está en sus manos. El control de todas las cosas lo tiene Él, hermanos. Sigamos leyendo, el 12. Y por lo tanto, de uno solo, y estando este muerto en cuanto a esas cosas, nacieron hijos como las estrellas del cielo, en multitud, y como la arena inmensurable que está a la orilla del mar. Está hablando de la simiente de Abraham. ¿Y cuáles son todos esos hijos? Después de Isaac, Jacob, después de Jacob las 12 tribus de Israel, después de las 12 tribus de Israel, por todo el planeta. Nosotros, hermanos, los que estamos siendo recogidos en este tiempo final, su especial tesoro, porque Él dice que sus escogidos en este tiempo final somos su especial tesoro, hermanos. Esto es maravilloso, esto es precioso. Sigue diciendo la Escritura, todos estos murieron. La fe, murieron todos estos, todos estos mirando la fe sin haber recibido el cumplimiento de las promesas, o sea, la miraron como de lejos. Más bien las miraron de lejos y las saludaron y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Claro, porque Abraham tenía claro, hermanos, que este cuerpo humano tenía que morir. Pero él sabía que iba a entrar en un cuerpo glorioso y que iba a regresar y que iba a vivir, hermanos, en ese cuerpo glorioso eternamente. Él lo tenía claro, hermano. Y acá lo dice el 14. Los que así habla claramente dan a entender que buscan otra patria, claro, pero por supuesto, hermanos. Pero por supuesto, porque nosotros todos sabemos también que con estos cuerpos humanos, pues es imposible, hermanos, que nosotros podamos heredar las promesas gloriosas de la vida eterna. Necesitamos un cuerpo eterno, un cuerpo glorioso para que ahí entre nuestro espíritu, nuestro ser, nuestra alma. Y esa es la maravillosa promesa que tenemos y es lo que recibiremos, hermanos, conforme a nuestra emuná, hermanos, que es esa confianza plena en nuestro Padre Celestial. Dice el verso 17, vamos a adelantar un poco. Por la fe Abraham, cuando lo pusieron a prueba, el Eterno nos pone a prueba también.
Y el Eterno nos prueba ¿para qué? Para que esa confianza se vuelva fuerte, hermanos, en nosotros. Para que esa convicción de Él se fortalezca. Y creamos, hermanos, creamos en la prueba que Él existe, que Él es y que Él está con nosotros. Dice, cuando lo pusieron a prueba, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía a su hijo único. Vuelve a aparecer la obediencia. Yahweh se le aparece a Abraham y le dice que le ofrezca a su hijo, a Isaac. Que hay una historia muy bonita que nos cuenta el libro de Jacer. Cuando tengan tiempo, léanla, hermanos, con respecto a este tema. En los libros apócrifos hay muchas situaciones interesantes. A mí personalmente pues no me gusta mucho mencionar textos de los libros apócrifos, pero sí son una base interesante, hermanos, para ampliar muchos aspectos que la escritura no nos narra. Pero en estos libros sí se ve cómo se amplía un poco más la información y es interesante la situación que hubo con respecto a Isaac y el motivo por el cual el Eterno le pide a Abraham que haga ese sacrificio con Isaac. Eso es hermoso. Y qué tremenda prueba, hermanos. Qué tremenda prueba para Abraham, que el Eterno se nos aparezca y nos diga, ofrécenos a tu hijo, ofréceme a tu hijo en sacrificio. O sea, quítale la vida a tu hijo y llévamelo a tal lugar y quítale ahí la vida. Cuando Yahweh le había dicho a Abraham que de Isaac pues vendría el resto de la simiente. O sea, eso es tremendo, hermanos. Eso es tremenda prueba. Pero Abraham no se puso a cuestionar al Eterno. Abraham no se puso a pensar, ni siquiera pensó, hermanos. Sino Abraham simplemente obedeció. Y ese es el fundamento de la emuná, hermanos. La obediencia. La obediencia. Ese es el fundamento, hermanos. La obediencia a nuestro Padre Celestial. Dice el 18, de quien se había dicho, mediante Isaac continuará tu descendencia. ¿Sí ven lo que les estaba diciendo? El 19. Él consideraba, o sea, Abraham, que Yahweh era poderoso para levantarlo aún de entre los muertos, de donde, hablando figuradamente, volvió a recibirlo, indiscutiblemente. Pero miren la confianza tan impresionante, hermanos, que le tenía Abraham a nuestro Padre Celestial. Miren esa convicción, que esto sirva para ejemplo para nosotros. Que para nosotros, hermanos, sea un ejemplo de convicción. Porque nosotros tenemos la Torá, hermanos, para obedecer. Ahí la tenemos. Y no solo la tenemos escrita, hermanos, la tenemos en nuestros corazones, que es donde la está poniendo nuestro amado Mesías, por medio de su Ruach HaKodesh en este tiempo final. Esa Torá, hermano, está siendo puesta en nuestros corazones. Por lo tanto, tenemos que obedecer, hermanos, obedecer a nuestro Padre Celestial. Y si nos vienen situaciones y si nuestro Padre Celestial nos prueba en algún aspecto, hermanos, acordémonos de todo esto y pasemos esas pruebas, que después de pasar esas pruebas, hermanos, vendrá la felicidad, vendrá el gozo, vendrá la paz, porque el Eterno no se queda con nada, el Eterno es justo. Dice el 20, por la emuná, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú respecto al porvenir. O sea, les dio la bendición conforme a lo que vendría para el futuro. Que ahí fue donde Jacob se ganó la bendición de la primogenitura por el negocio que hizo con su hermano Esaú. Esaú perdió todas las promesas. ¿Por qué? Porque no le importaba nada de las cosas del Eterno, hermanos. Porque a diferencia de Jacob, Jacob amaba a Yahweh. Sí, Jacob cometía errores. Y cometió errores como todos nosotros, hermanos. Cometió errores. Aún arriesgándose, engañó a su padre con la ayuda de su madre para recibir la bendición, para recibir esa primogenitura, porque la palabra del papá
a su hijo primogénito. Esa palabra era totalmente respaldada por el Eterno. Y Jacob luchó por eso, hermanos, porque Jacob era el que tenía que haber nacido primero que su hermano. Pero desafortunadamente no fue así. Pero el Eterno dice claramente que él amaba a Jacob antes de que naciera. Y a Esaú como que no tanto. Bueno, sigamos leyendo. Por la emuná, Jacob, cuando moría, bendijo a cada uno de los hijos de José y se postró apoyado sobre la cabeza de su bastón. Exactamente lo mismo también. Nuestro amado Jacob, cuando ya estaba viejo y entraron en Egipto, él le pidió a Joseph que trajera a sus hijos, a Manasés y a Efraín, y les dio la bendición. Y qué bendición tan hermosa la que le dio a Efraín, hermanos. Qué bendición tan hermosa. Que esa bendición está muy relacionada a todos los escogidos en este tiempo final, hermanos. Cuando tengan espacio, léanlo. Es maravilloso. Dice, ahora nos habla de Joseph. Por la fe o por la emuná, José, llegando al fin de sus días, mencionó la salida de los hijos de Israel. O sea, Yahweh le dio revelación a Joseph. Me imagino que por medio de sueños, que era como más le hablaba el Todopoderoso a él. Y le mostró que el pueblo de Israel iba a tener que salir de ahí, de Egipto. Y entonces él les dio mandamiento acerca de sus restos, o sea, que no fueran a dejar sus huesos ahí cuando salieran de ahí. Hermanos, y pasaron aproximadamente 450 años después de que murió Joseph. Y el Eterno los sacó de ahí. ¿Cómo Joseph supo eso? ¿Cómo Joseph sabía que Yahweh iba a levantar a un Mesías que fue Moshe en ese tiempo para sacar a su pueblo de Egipto? ¿Cómo lo sabía, hermanos? Porque el Eterno se lo reveló. Porque el Eterno se lo mostró en sueños. Y nosotros hoy en día, hermanos, el Eterno a nosotros hoy en día nos habla también por medio de sueños, por medio de visiones. Joel capítulo 2 versículo 30 claramente dice, y fue el verso que tomó nuestro amado Kefa, nuestro amado Pedro en los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2 para dar su primer sermón, donde dice que en aquellos días él derramaría de su ruach sobre sus siervos, sobre sus siervas, y ellos empezarían a profetizar, a hablar, y que Yahweh hablaría por medio de sueños, que los ancianos, que los jóvenes tendrían sueños, visiones. Y esa manifestación, hermanos, desde hace 2000 años, continúa en medio de nosotros. Porque he escuchado, hermanos, testimonios de muchos hermanos y hermanas que han tenido unas experiencias maravillosas, unas vivencias preciosas, hermanos, donde han tenido visiones, donde Yahweh les ha hablado por medio de sueños. Y si el Eterno nos lo permite, vamos a estar muy pronto con nuestro hermano Marcelo Espinosa compartiendo aquellos testimonios de esas vivencias que los hermanos han vivido. Porque, hermanos, es importante porque eso nos edifica a nosotros como pueblo del Eterno, como congregación. Eso nos da fortaleza, escuchar esas vivencias que los hermanos han tenido por medio de sueños y de visiones, porque eso hace que nuestra emuná se fortalezca, hermanos. Que esa confianza se solidifique con respecto a nuestro Padre Celestial y a su palabra. Sigue diciendo la palabra, el 23. Por la fe, o sea, por la emuná, los padres de Moshe, cuando nació, lo escondieron durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y porque no temieron al mandamiento del rey. En ese tiempo el rey había dado una orden, pero ellos no la obedecieron, hermanos, porque ellos escucharon la voz del Todopoderoso y protegieron a Moshe. ¿Pero por qué? Porque tenían confianza en nuestro Padre Celestial. Por la emuná, Moshe, cuando llegó a ser grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Imagínense, toda su vida desde niño, Moshe creció en el palacio, hermanos. Creció y aprendió la cultura egipcia. Y era prácticamente hijo de Faraón, porque fue adoptado por la hija del Faraón como su propio hijo. Moshe no era cualquier personaje, hermanos. Moshe era un personaje.
Era un hombre, como decir hoy, el hijo del presidente de los Estados Unidos. Era un personaje estudiado. Era un personaje que conocía idiomas, que sabía muchas situaciones. No era cualquiera, hermanos. Y no le importó todo eso que ganó. Estando en ese lugar, rehusó a llamarse hijo del faraón. ¿Y por qué rehusó a eso, hermanos? Porque él sabía de dónde venía, él sabía cuáles eran sus raíces. Y aunque él no había tenido quizás con el Eterno una experiencia como la que tuvo después en el desierto, cuando se le apareció en la zarza y tuvo esa conversación con el Todopoderoso. Hermanos, antes de eso, su mamá era su nana, ahí en el palacio, fue la que lo levantó, la que lo crió. Y por lo tanto, ella le estuvo hablando todo el tiempo de dónde venía y de quién, de qué pueblo, a qué pueblo pertenecía y a qué Elohim pertenecía. Sigue diciendo el 25. Prefirió más bien recibir maltrato junto con el pueblo. Si ven, hermanos, junto con el pueblo de Elohim, que gozar por un tiempo de los placeres del pecado. Claro, allá en el palacio del faraón, él podía gozar de todos los placeres del pecado, hermano, porque tenían de todo. ¿Quién sabe cuántas cosas no hacían en ese palacio, hermanos? Pero él rehusó a todo eso, hermanos, y rehusó a todo eso por su emuná, por su convicción en el Todopoderoso, por agradar a nuestro Padre Celestial, por obedecerle. Dice el 26, consideró el oprobio por el Mesías, imagínense. Por causa del Mesías él consideró el oprobio. ¿Y cómo que por causa del Mesías? ¿Acaso Moche sabía del Mesías? Hermanos, porque el encuentro que él tuvo fue con el Mesías en la zarza. Ahí está el Hijo del Todopoderoso, el brazo ejecutor de Elohim en la tierra. Él conoció al Mesías, hermanos. Y acá no lo está diciendo Shaul. Dice, como riquezas superiores a los tesoros de los egipcios, porque fijaba la mirada en la recompensa. ¿Y cuál era la recompensa que Moche estaba esperando, hermanos? También obtener ese cuerpo glorioso, hermanos. Porque todos nuestros hermanos en el pasado tenían claro que este cuerpo humano se iba a envejecer y iba a perecer. Y la esperanza para ellos, hermanos, es la misma esperanza para nosotros, que obtendremos esos cuerpos gloriosos, hermanos. Y la evidencia fue presentada hace 2000 años por medio de nuestro amado Yeshua y por todos aquellos que se levantaron juntamente con él para él presentarlos ante nuestro Padre Celestial como primicias. Todos ellos, hermanos, obtuvieron ese cuerpo glorioso y ellos regresarán con él en ese cuerpo glorioso, en el cual todos anhelamos de todo corazón, y esa es nuestra emuná, nuestra confianza de que ahí entraremos a habitar. Y no le importó, hermanos, en el 27 dice que a Moche no le importó abandonar Egipto y temer a la ira del rey, o sea, el faraón, porque se mantuvo como quien ve al invisible, y nosotros tenemos que mantenernos de la misma manera, hermanos. Nosotros tenemos que mantenernos como que vemos al invisible, hermanos, como que estamos viendo a nuestro Padre Celestial. Por la fe celebró el Pexa, el rociamiento de la sangre, para que el destructor de los primogénitos no los tocara a ellos. Por la emuná, ellos pasaron por el mar de los juncos, como por tierra seca, pero cuando lo intentaron los egipcios se ahogaron. O sea, siempre por la confianza plena. Moche sabía que Yahweh no lo iba a abandonar, porque es que también el mensajero del Todopoderoso, el príncipe del Todopoderoso, iba con él. Eso es lo que nos enseña la palabra. Nuestro amado Mesías iba con él. Yahweh se lo envió y le dijo que en él estaba su nombre, que lo respetara y lo obedeciera.
Y Él fue el que lo guió, Él fue el que lo llevó, hermanos. Él fue el que le abrió el mar en dos. Él fue el que lo llevó hasta el monte donde nuestro Padre Celestial tenía preparada la Torá para entregársela a Moisés. Bendito sea nuestro amado Elohim por siempre. Hermanos, y nos faltarían horas. Por la emuná cayeron los muros de Jericó después de que lo rodearon por 7 días. O sea, siempre la confianza plena en nuestro Padre Celestial. Siempre la confianza plena en nuestro Padre Celestial, hermanos. Aquí por todas partes la Escritura nos lo sigue mostrando. Por todas las partes la Escritura nos sigue mostrando que tenemos que tener esa confianza en nuestro Padre Celestial. Vamos, dice ya para finalizar en Hebreos capítulo 12, el verso 1 dice, nuestro amado Elohim por medio de su palabra dice: por tanto nosotros también, siendo que tenemos a nuestro alrededor una nube tan grande de testigos, o sea, es tanto la evidencia que tenemos en la palabra del Todopoderoso, hermanos, de todo lo que nuestro Padre Celestial hizo por medio de su poder en la antigüedad, después lo que hizo nuestro amado Mesías, cuando vino y entró en un cuerpo humano, aquellas grandes proezas, aquellos grandes milagros que Él realizó. O sea, tenemos una nube de testigos, como dice acá la palabra. Despojémonos de toda carga del pecado que tan fácilmente nos enreda y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, que nuestra meta, que nuestra carrera, hermanos, sea enfocada en alcanzar esa maravillosa promesa que es nuestra salvación, el poder llegar a obtener esos cuerpos gloriosos. Esa es nuestra meta, esa fue la meta de los antiguos en el pasado, de nuestros hermanos. Esa fue la meta y es la misma meta para nosotros, hermanos, es la misma promesa. Esa promesa de entrar en esa tierra prometida, hermanos. Esa tierra prometida son nuestros cuerpos gloriosos. Cuando Yeshua dice que en la casa de su Padre muchas moradas hay, y que si así no fuera, Él iría a preparar morada para nosotros, hermanos. Esas moradas que Él fue a preparar y que nuestro Padre Celestial también ya tenía preparadas, son esos cuerpos gloriosos, que son muchos. Porque son muchos, hermanos, los que Él va a levantar ahorita en su segunda venida, que van a entrar en esos cuerpos gloriosos. Y no sabemos cuántos levantó hace 2000 años, cuando Él se levantó de entre los muertos y entró nuevamente en su cuerpo glorioso. Y muchos de los que habían vivido en el pasado también entraron en esos cuerpos gloriosos como primicias, como testimonio de que Yahweh no miente, de que lo que Yahweh dice es. Esa tiene que ser nuestra convicción, hermanos. Dice el verso 2: puesta la mirada en Yeshua, el autor y consumador de nuestra emuná. O sea, el autor y el consumador de nuestra confianza, de nuestra emuná, hermanos, tiene que ser nuestro amado Yeshua. En Él tenemos que tener la plena confianza y la certeza de que todas las cosas nos irán a bien porque estamos con Él, porque Él no nos ha abandonado ni nos ha dejado solos. Quien por el gozo que le esperaba sufrió el madero sin hacer caso de la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Elohim. Bendito sea nuestro Padre Celestial por siempre. Hermanos, este tema de la emuná es un tema que nos tiene que quedar a todos totalmente claro, hermanos. Hay un salmo maravilloso que es el Salmo 17. Yo ese salmo se lo recomiendo a los hermanos, para que, hermanos, leamos este salmo y nos demos cuenta la confianza tan impresionante que tenía el rey David, que aún dicen los salmos que Yahweh venía y vigilaba sus sueños, que miraba su rectitud, que miraba su caminar, hermanos, que el Eterno de la misma manera mire nuestras vidas, mire nuestro caminar, que Él se agrade de nosotros, hermanos, pero se agrade por esa emuná, por esa confianza que tenemos puesta plenamente en Él. Miren lo que le pasó a Kefa cuando Yeshua venía caminando sobre las aguas. Kefa quiso ir a Él y le pidió, y Yeshua le dijo que fuera Él caminando, y Él empezó a caminar sobre las aguas.
Pero ¿qué pasó, hermanos? Él dudó, le faltó confianza, le faltó convicción, hermanos. En que al ser que tenía ahí presente, hermanos, era poderoso para guardarlo, para protegerlo de que se fuera a hundir. Y por eso se empezó a hundir y le dijo al Mesías que lo ayudara. Y en algún otro aspecto también en la palabra le dice, y dice la Escritura, que ayuda a mi fe. Y es lo que nosotros tenemos que decirle al Eterno: ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos. Ayúdanos, porque a veces es imposible, a veces pasan tantas situaciones, hermanos, que desfallecemos. Pero tenemos que ver el ejemplo de todos esos testigos que tenemos ahí en la palabra, hermanos, que pasaron cosas difíciles, situaciones tremendas. Miren nomás a los talmidín todo lo que les tocó padecer, hermanos. Pero la emuná de ellos, hermanos, la mirada de ellos no estaba puesta en este mundo, en esta tierra, en estos cuerpos, en esta vida, sino estaba puesta su mirada en el Todopoderoso, en Elohim, en las promesas, en el saber que vamos a ser levantados de entre los muertos, en el saber que si dormimos, hermanos, en Él, despertaremos en un cuerpo glorioso. Esa es la esperanza que nos tiene que fortalecer para que nuestra emuná, nuestra confianza sea plena. Y esa emuná, hermanos, crece por medio de la obediencia. La obediencia a la instrucción que nuestro Padre Celestial nos ha dejado por medio de su Torá, por medio de su palabra. Que nuestro amado Elohim, que nuestro amado Padre Celestial y su Hijo, hermanos, nos continúen bendiciendo a todos grandemente. Y que Él permita que esa emuná crezca cada día más y más en todos nuestros corazones, en todos los hijos, en todo este Efraín, en todo este Israel que en este tiempo final Él está llamando en los 4 puntos de la tierra. Es tiempo, hermanos, de que fortalezcamos nuestras vidas y nuestra confianza, nuestra emuná, esté totalmente esa convicción plena en nuestro amado Elohim, para que podamos ver, hermanos, las promesas y podamos darnos cuenta, hermanos, de cada pequeño detalle que en nuestras vidas, cada día, Él nos regala y nos demuestra que está con nosotros. El simple hecho, hermanos, de cerrar los ojos y descansar y volverlos a abrir en la mañana, eso nomás, hermanos, tendría que ser para nosotros una fortaleza de confianza plena en Él. El hecho de tener un alimento, un techo donde vivir, aunque no tengamos lujos, hermanos, no importa. Y si el Eterno quiere, nos dará la prosperidad en abundancia y tendremos muchísimas cosas más y nos ayudaremos y nos prepararemos para la gran tribulación. Pero que nuestra emuná, hermanos, esté fundamentada en la obediencia a su bendita palabra. Que nuestro amado Yahweh les continúe a todos bendiciendo. Shalom.